La IA no está diseñada para arbitrar escrituras religiosas. Quienes lo intentaron antes cayeron por quejas de sesgo en pocos días. Aún así, XAI le encargó el trabajo a su propia IA, Grok, para crear desde cero una página de enciclopedia completa sobre el Corán. Nadie esperaba que el resultado durara mucho tiempo en línea. ¿Cómo se construyó esta página? Grokipedia es un sitio web real y funcional creado por XAI, la misma empresa detrás de Grok. En lugar de miles de voluntarios humanos escribiendo artículos como en una enciclopedia normal, Grokipedia deja que su IA investigue y escriba las páginas y luego etiqueta cada una como verificada por Grok de forma continua. La página del Corán se verificó por última vez solo unos meses antes de escribir esto. Comienza igual que cualquier libro de texto. El Corán tiene 114 capítulos llamados suras, contiene unos 6.236 versículos repartidos en aproximadamente 77.000 palabras, y los musulmanes creen que le fue entregado al profeta Mahoma en árabe clásico entre los años 610 y 632 de Hijri. Los musulmanes lo consideran la palabra exacta de Dios, pronunciada en voz alta durante la vida de Mahoma y escrita poco después de su muerte. La página incluso señala que la palabra Corán proviene de una raíz árabe que significa recitar, ya que la forma más antigua del texto nunca se escribió, solo se hablaba y se memorizaba en voz alta. Esa configuración básica suena bastante tranquila y resuelta, pero la página no se detiene ahí. En el preciso momento en que se pasa a explicar cómo se preservó realmente el texto, las cosas se vuelven mucho más complicadas. La carrera por salvar las palabras antes de que se perdieran. Durante la vida de Mahoma, el Corán vivía principalmente en la memoria. Sus compañeros lo memorizaban mediante la repetición durante la oración, formando un grupo conocido como los Hufaz, que significa memorizadores. Tras la muerte de Mahoma, en el 632 d.C., una batalla llamada la Batalla de Yamama acabó con la vida de un gran número de estos memorizadores. Según la página, esto asustó tanto a un compañero llamado Umar que presionó al nuevo líder Abu Bakr para que hiciera escribir todo el Corán antes de que murieran más recitadores y partes del texto desaparecieran para siempre. Umar advirtió que más bajas en el campo de batalla podrían hacer que partes del Corán desaparecieran definitivamente y presionó a Abu Bakr hasta que éste finalmente aceptó. Abu Bakr dudó al principio, ya que el propio Mahoma nunca había ordenado esto, pero finalmente le encargó el trabajo a un escriba llamado Zaid bin Thabit. Zaid recopiló cada fragmento que pudo encontrar y cotejó cada versículo con múltiples testigos que lo habían escuchado directamente de Mahoma. Dicen que afirmó que la tarea pesaba más que mover montañas. Esa primera versión eran solo hojas sueltas, aún no era un libro terminado. Esta colección temprana mantuvo vivo el Corán, pero también sembró un problema mayor. Diferentes regiones estaban a punto de empezar a recitarlo de formas que no coincidían del todo entre sí. Ese desajuste obligaría al siguiente líder a tomar una decisión mucho más drástica. Un libro, muchas copias quemadas. Años más tarde, bajo un nuevo líder llamado Uthman, soldados de diferentes regiones recitaban el Corán de formas notablemente distintas. A un comandante le preocupaba que esto pudiera dividir a la comunidad musulmana, de la misma manera que los desacuerdos habían dividido a judíos y cristianos antes que ellos.
Uthman mandó enviar copias oficiales a las ciudades principales, Toatentaler, Was-in-Shur-Ai. Todo coincide con el dialecto que hablaba el propio Mahoma. Para asegurar que solo sobreviviera una versión, Uthman ordenó quemar cualquier otro manuscrito coránico, ya fuera una copia completa o un fragmento suelto. No todo el mundo aceptó esto en silencio. Un compañero llamado Ibn Masud se resistió al principio porque su propia copia personal omitía 3 capítulos cortos que la versión oficial de Uthman sí incluía. Otro compañero, Ubay ibn Ka'b, tenía 2 oraciones cortas adicionales escritas en su copia que nunca llegaron al libro final. Más tarde, los eruditos decidieron que el material extra de ambos hombres simplemente no formaba parte de la revelación divina y solo se permitió que permaneciera la versión de Uthman. Antes de seguir, si te está gustando este análisis, por favor considera suscribirte. Ayuda muchísimo al canal. Quemar cada copia rival zanjó la discusión en aquel momento, pero también significó que los historiadores nunca podrían volver a comparar directamente esas versiones perdidas. La única forma de verificar la historia oficial ahora es a través de la poca evidencia física que logró sobrevivir por accidente. Los manuscritos que no coinciden del todo, 2 manuscritos reales, ofrecen a los investigadores una mirada poco común tras la historia oficial. El manuscrito del Corán de Birmingham son 2 páginas de pergamino que la Universidad de Oxford dató por radiocarbono en algún momento entre los años 568 y 645 d.C., lo que significa que la propia piel del animal es lo suficientemente antigua como para haber existido durante o poco después de la vida de Mahoma. Su redacción coincide estrechamente con la versión estándar utilizada hoy en día. El segundo manuscrito es, en realidad, mucho más extraño. Encontrado en 1972 dentro de la gran mezquita de Saná, Yemen, se le llama palimpsesto, lo que significa que la escritura antigua se había raspado y se había colocado una nueva encima. Los científicos utilizaron imágenes multiespectrales, un método que revela tinta invisible al ojo humano, para leer esa capa inferior borrada. Mostraba intercambios de palabras, líneas faltantes, líneas añadidas y un orden de capítulos diferente al de la versión utilizada por más de 1.000 millones de musulmanes hoy en día. El pergamino de debajo fue datado por radiocarbono en la primera mitad del siglo VII, lo que significa que quien quiera que escribiera originalmente esa versión borrada estaba trabajando durante o muy cerca de los inicios del propio Islam. Ambos manuscritos son tratados por los eruditos tradicionales como prueba de que el texto central se mantuvo notablemente estable. Los críticos miran la misma evidencia y ven pruebas de que el texto aún estaba cambiando en sus primeras décadas. Ese mismo tipo de desacuerdo vuelve a aparecer dentro de los propios versículos, en un lugar donde la mayoría de los lectores casuales nunca pensarían en mirar. El día que dura 2 longitudes diferentes. 2 versículos del Corán describen cuánto dura un solo día para Dios y no dan cifras coincidentes. Un versículo que se encuentra en el capítulo 32 describe los asuntos que ascienden a Dios a lo largo de un día equivalente a 1000 años humanos. Otro versículo, en el capítulo 70, describe a los ángeles y al Espíritu ascendiendo a Dios a lo largo de un día equivalente a 50.000 años humanos. Los críticos señalan esto y preguntan cómo un día sagrado puede equivaler a 2 duraciones de tiempo completamente diferentes. Los eruditos tradicionales responden que los versículos no describen el mismo evento en absoluto. El primero, argumentan, trata sobre los decretos diarios de Dios que se manifiestan en el mundo.
El segundo punto se centra en abordar la escala de proporciones mucho más vastas que implica la resurrección y el juicio final. Evento distinto requiere medida. No hay una contradicción real según esa lectura. Ya sea que esa explicación satisfaga plenamente a un escéptico o no, muestra el patrón que recorre toda esta página. Casi todas las preguntas difíciles tienen una defensa justo al lado. Ese mismo patrón vuelve a aparecer una vez que la página pasa a algo aún más básico que los números, las palabras mismas. Palabras que vinieron de otro lugar. Se cree ampliamente que el Corán es árabe clásico puro, sin influencia de lenguas externas, entregado directamente por Dios. Un investigador llamado Arthur Jeffrey pasó años analizando el texto y publicó un libro en 1938 enumerando unas 275 palabras que no se originaron en absoluto en el árabe. Más de 100 términos provenían del siríaco, una lengua hablada por las comunidades cristianas de toda la región. Unas 20 procedían directamente del hebreo, incluida la palabra que se utiliza para designar el sábado. Otras tantas vinieron del etíope, el persa y también del griego. En esencia, su argumento era bastante sencillo. Un texto de antiguas rutas comerciales adoptó palabras de culturas y religiones vecinas, igual que el inglés absorbió términos del francés y el latín con los siglos. Esto no prueba que el Corán fuera copiado de ninguna parte, pero sí complica la idea de un texto en una sola lengua, perfectamente sellado y con cero influencia externa. Ese detalle sobre préstamos fue la apertura que buscaba un grupo mayor de expertos. En lugar de cuestionar palabras sueltas, fueron a por toda la historia del origen del libro en sí. Los estudiosos que cuestionaron toda la cronología. A finales de los años 70, un grupo de investigadores, conocidos como revisionistas, empezaron a aplicar al Corán los mismos métodos históricos utilizados con la Biblia. Un estudioso llamado John Wansbrough argumentó en 1977 que el texto no se limitó a escribirse justo después de la muerte de Mahoma, sino que fue moldeado y finalizado por una comunidad religiosa a lo largo de los 1 o 2 siglos siguientes. Por la misma época, los investigadores Patricia Crone y Michael Cook escribieron un libro reconstruyendo la historia del Islam temprano, utilizando registros no musulmanes en lugar de biografías islámicas posteriores, y llegaron a conclusiones sorprendentemente diferentes sobre cómo se formó realmente la religión. Un estudioso alemán llamado Christoph Luxemburg fue aún más lejos en el año 2000, argumentando que algunos pasajes árabes confusos tienen en realidad más sentido cuando se leen como siríaco, la misma lengua cristiana que Jeffrey ya había señalado décadas antes. Incluso sugirió que una frase famosa que describe el paraíso, traducida habitualmente como doncellas de ojos grandes, podría estar describiendo en realidad uvas blancas en el material original en siríaco. Los estudiosos tradicionales y la mayoría de los historiadores convencionales rechazan estas teorías, señalando que los manuscritos tempranos que se conservan ya coinciden estrechamente con el texto estándar, lo que deja poco margen en la cronología para este tipo de reescritura a gran escala. Ninguno de estos investigadores afirma tener la prueba definitiva en un sentido u otro. En lo que sí coinciden es en que vale la pena plantear las preguntas en voz alta en lugar de evitarlas por completo, y ese mismo enfoque abierto vuelve a aparecer cuando la página pasa a cómo se lee realmente el Corán en voz alta hoy en día. 10 formas oficiales de leer el mismo libro.
He aquí un detalle que la mayoría de los lectores nunca aprenden. No existe una única pronunciación oficial del Corán, ni siquiera dentro de la tradición suní mayoritaria. 10 estilos de lectura diferentes, llamados qira'at, se consideran plenamente válidos. Y todas se remontan por una cadena ininterrumpida de maestros hasta un compañero que oyó a Mahoma recitarlo así. Estas diferencias suelen ser pequeñas, cambiando una sola palabra o un sonido vocálico, y los eruditos tradicionales insisten en que nunca alteran el significado central o la doctrina. Un ejemplo que da la página es un versículo del capítulo 3, donde una lectura dice, apresuraos, mientras que otra lectura muy similar dice, haced sitio, cambiando ligeramente el énfasis sin cambiar el sentido del pasaje. La tradición islámica explica las 10 lecturas mediante un concepto llamado los 7 modos de revelación. La idea de que Dios permitió que el Corán descendiera en varias formas adaptadas a los dialectos para que las diferentes tribus árabes pudieran recitarlo cómodamente. Los críticos ven la misma evidencia de manera diferente, argumentando que esta variación tan aceptada demuestra que el texto nunca estuvo tan fijado como sugiere la historia de la copia quemada. Incluso con 10 formas aceptadas de decir las mismas palabras, nadie discute lo que esas palabras piden en última instancia a los creyentes que hagan con sus vidas. Ese lado práctico del Corán es donde la página dedica algunas de sus secciones más detalladas. Reglas para la vida real escritas en las Escrituras. Más allá de la teología y la historia, gran parte del Corán se lee como un código legal. Establece cuotas de herencia, reglas matrimoniales y penas penales directamente dentro de los propios versículos, algo que religiones como el cristianismo generalmente dejaron en manos de concilios y gobiernos posteriores. El robo se aborda con la amputación como elemento disuasorio declarado. Las relaciones ilícitas se castigan con flagelación a los solteros. Las acusaciones falsas contra una mujer casta conllevan una pena de 80 latigazos si el acusador no puede presentar 4 testigos. Las reglas de herencia otorgan a los herederos varones el doble de la parte de las herederas, lo que se explica en el texto como un equilibrio de las responsabilidades financieras de los hombres dentro de la familia. Al mismo tiempo, el Corán ordena repetidamente la justicia incluso hacia las personas que te desagradan, la protección de los huérfanos y una declaración directa de que no hay coacción en asuntos de creencia religiosa. Más tarde, los eruditos islámicos pasaron siglos construyendo sistemas legales detallados sobre estos versículos base, añadiendo estándares de evidencia, excepciones y procedimientos que el texto original nunca detalló. Estas son las reglas que dieron forma a sistemas legales enteros en todo el mundo musulmán durante 14 siglos y siguen siendo un debate vivo hoy en día. Eruditos modernos sostienen que estos versículos merecen una nueva lectura para el mundo actual, llevando a la página a su capítulo más reciente de desacuerdo. Eruditos que quieren releerlo para hoy. No todos los desafíos a la lectura tradicional provienen de fuera del Islam. A partir de finales del siglo XIX, los eruditos reformistas musulmanes comenzaron a rechazar la interpretación literal estricta desde dentro de la propia fe. Muhammad Abduh, escribiendo hacia 1900, argumentó que ciertos versículos en realidad se alineaban con la ciencia moderna una vez leídos correctamente y presionó por interpretaciones que separaran los principios morales atemporales de las reglas escritas para un siglo específico.
En 1930, Muhammad Iqbal argumentó que la ley islámica debía ser dinámica y adaptarse en vez de permanecer estática. Décadas después, la erudita Fátima Mernissi argumentó que muchas de las ideas más restrictivas sobre las mujeres comúnmente atribuidas al Islam se remontan en realidad a los hadices y a la tradición cultural más que al propio Corán, lo cual ella interpretó como una afirmación de la igualdad espiritual entre hombres y mujeres. Ninguno de estos académicos reformistas rechaza el carácter divino del Corán, simplemente sostienen que los creyentes han estado malinterpretando partes del mismo durante siglos. Esa sola idea de que incluso los creyentes devotos pueden estar honestamente en desacuerdo sobre lo que realmente significa un versículo sagrado conecta cada desacuerdo cubierto en toda esta página. También es exactamente donde la página decide aterrizar cuando finalmente lo resume todo. En lo que realmente aterriza la página, después de recorrer manuscritos quemados, duraciones de días que no coinciden, préstamos de palabras extranjeras, 10 lecturas aceptadas y académicos que cuestionan toda la cronología, la página no declara un ganador. Expone la defensa islámica tradicional, construida en torno a algo llamado tawatur, la idea de que un texto memorizado y recitado en voz alta por un gran número de testigos independientes a través de generaciones se vuelve casi imposible de falsificar o reescribir discretamente. Coloca esa defensa directamente al lado de las críticas históricas, dejando que ambas partes hablen sin elegir un bando para el lector. Esa negativa a elegir un ganador es el verdadero titular aquí. No es una trampa oculta ni un ataque secreto, solo una enciclopedia de IA haciendo el simple trabajo de enumerar lo que las voces más fuertes de cada lado de una discusión muy antigua ya han dicho durante más de 1000 años. Si este video te aportó algo, suscribirte toma 3 segundos y nos ayuda a seguir creando contenido como este.